Pues muy buenas, tercer vídeo que hago de los mapas para la Ruta 66 viaje por los Estados Unidos de América. Tercero, pero aquí vamos a tocar el estado 3 y el estado 4 de los que por los que vamos a circular, ¿no? Ya hice Illinois, hice también Missouri. El tercero va a ser Kansas, que es muy poquito lo que se pasa por Kansas, y como es tan poco, pues no voy a hacer un vídeo sobre Kansas, pues porque es que realmente muy poco. Entonces vamos a unir Kansas con Oklahoma, y Oklahoma ya rozaremos con Texas, que será así en un vídeo aparte. Así que en el vídeo anterior de Missouri nos quedamos en el 24, en la hoja 24 de las 93 que he hecho, y aquí vamos a llegar hasta la 38, que ya unimos con Texas, que sería el estado 5, y el estado 4, repito, es Oklahoma. Así que empezamos con el vídeo, los mapas de Kansas y, a ver que me hago un lío, sí, de Kansas y Oklahoma. Allá vamos. Como siempre al principio del vídeo, la fecha a la que lo estoy grabando, hoy es viernes 3 de enero de 2025. Vuelvo a repetir, por si alguien todavía no se ha enterado lo que sea, esto, aunque lo estoy grabando y lo estoy empezando a subir en 2025, es un viaje que hice con mi pareja entre el 7 y el 22-23 de septiembre de 2024. Diréis algunos, ¿por qué lo subes tan tarde y tal? Bueno, anteriormente he tenido programado otros vídeos y quería que estos vídeos de esta temática, de este viajazo con mayúsculas, empezasen para mi 2025. En 2024, salvo el viaje, Gonzalo, el hijo de mi hermana, y alguna cosita más, fue un año muy malo para mí, así que quería que esta temática empezase en el año 25. Bueno, esta cantidad de mapas van a venir en este vídeo. Aquí mis mapas, no sé si lo estaréis viendo con la GoPro, de los Estados Unidos de América. Y antes de grabar, vuelvo a dejar la grabación que también he dejado en otros vídeos, por si alguien se pregunta: Nacho, en 2025 y sigues viajando con mapas que tienes que hacerlos tú, perder tu tiempo, plastificarlos. Bueno, pues sí, yo viajo así, 11 años ya viajando así en moto, perfecto. Y por qué no hacer también este viaje, que estoy acostumbrado a hacerlo así, por Estados Unidos. Así que dejo una grabación con todos los vídeos, con todos los mapas aquí clasificados por estado en el suelo, y luego empezamos la grabación de los mapas de estos estados. Bueno, antes de empezar con los mapas que tocan el estado que voy a tratar en este vídeo, aquí estáis viendo los 10 estados que vamos a pisar. Tenemos Illinois, tenemos Missouri, tenemos Kansas, tenemos Oklahoma, ahí lo veis, estado 4, tenemos Texas, tenemos Nuevo México, vamos por el 6, tenemos Arizona, tenemos Utah, el 8 ya, tenemos Nevada, el 9, y el último, el 10 y último, California. Así que están aquí todos los mapas clasificados por los 10 estados que vamos a pisar, y habrá vídeo pues prácticamente de cada estado. En algunos de los estados meteré 2 estados en un mismo vídeo, pues porque hay algunos estados que se pisan muy poquito, pero bueno, está todo clasificado. En total son 93 mapas, así que pues aquí está todo clasificado por estado. Cierto, para quien se pregunte por qué viajo así, es porque yo me siento cómodo haciéndolo así. Hoy en día, teniendo aplicaciones como Google Maps, es muy fácil hacerte esto. Esto no depende de un GPS, ni de pila, ni de batería. Llevo prácticamente 10 años viajando así en moto, mucho por Andalucía, también bastante por España, incluso saliendo de Europa, Italia, Francia, hasta pisado Suiza. Y bueno, pues en moto siempre lo he hecho así, muchas rutas y muchos viajes así. Nunca jamás he tenido ningún problema. Así que por eso voy así. Me parece una forma curiosa de viajar en los tiempos en los que estamos. Muy poquita o casi nadie. Sí que hay alguna gente, pero muy poquita gente viaja así como antiguamente. Además hecho por mí. Además de las carreteras incluye un montón, pero un montón de información. Lo vais a ver en cada vídeo que haga de cada estado. Cuando viajo con las motos pues también, aunque aquí he incluido un poco más. Y también, si alguien se está preguntando cuánto he tardado en hacer esto con la ayuda de mi pareja, pues como tengo todo apuntado, tardamos en hacer todo una vez
11 días, en hacerlo 11 días, y luego en total creo que fueron sobre 2 semanas o como mucho 16 días aproximados en pasarlo a limpio, repasando y plastificando, porque como veis todo está plastificado, pero no plastificado en una tienda en una copistería. Lo hemos plastificado nosotros, con la moto hago lo mismo, con cinta de embalar transparente, cubriendo cada hoja tanto por delante como por atrás y luego recortando con tijera. Así, si estamos por ejemplo en una cafetería, se cae un café o vamos en el coche, se cae una botella de agua o lo que sea, pues a los mapas no le afecta. Repito, llevo haciendo esta misma cosa casi 10 años, 9 años, sí, no 10, incluso 11 años, viajando en moto y jamás he tenido ningún problema y siempre plastificando de esta forma. Pedimos un presupuesto por plastificar todo esto en una copistería de aquí del barrio y nos pedían casi 100 euros o 100 y algo de euros por plastificarlo, ¿no? Así que bueno, pues ya está. Aquí tenéis todo plastificado, he explicado por qué lo hago así y me siento cómodo así y siempre genial. La última cosa antes de pasar a la grabación de los mapas detallados por el estado, en este caso en el estado que toque este vídeo. También me pasa cuando hago los mapas para viajar en moto y me pasa aquí, y es que como empleamos tanto tiempo, que al final es tiempo que luego se ahorra. Yo, ya me lo decían desde que yo era chico, pues parece que tengo un poquito de memoria fotográfica. Y como vamos por Google Maps, que es la aplicación que nosotros usamos en el ordenador para ir haciendo esto, vamos recorriendo las carreteras, vamos acercándonos a la zona en la que estamos recorriendo, o si hay alguna curva que aparece no sé qué, pues ponemos el muñequito en tal punto o en tal cruce o tal. Luego, con la memoria fotográfica, parece que llego a los sitios y digo, esto me acuerdo yo que en tal tarde pues paramos aquí con el muñequito de Google Maps y bueno, pues me sirve más o menos, no obviamente todo al detalle, pero sí algunos puntos estratégicos para cuando llegue a tal punto, prácticamente sin mirar el mapa, yo ya sé hacia dónde tengo que tirar. O si no hay señales o lo que sea, yo ya sé que tengo que coger un desvío, por aquí hay unos árboles, que no sé qué, porque yo ya lo he visto en Google Maps, ¿no? Bueno, pues eso me sirve también. Es como herencia de todos estos años que llevo haciendo esto mismo, viajando en moto, ¿no? Así que sí, bueno, pues vamos a pasar con los mapas que toquen en el estado del vídeo este que estoy grabando. Pues ya habéis visto esa grabación de los mapas ahí en el suelo y repito, vamos a ver Oklahoma y Kansas. Kansas se pisa muy poquito por aquí, viniendo de Missouri, y nos metemos en Oklahoma. Así que allá vamos, voy a grabarlo con el teléfono, igual que siempre. Cuando vaya llegando a un sitio de todas las paradas, pues voy añadiendo las fotos para que veáis de qué va realmente esto y lo que se va viendo. La Ruta 66, lo he dicho ya anteriormente, pues es una continuación de distintas fricadas una después de otra. Hay gente que viaja a ver iglesias, hay gente que viaja a ver castillos, hay gente que viaja a ver, no sé, bueno, pues lo que sea. Y es respetable, obviamente, pero a mí pues no me gusta ese tipo de viaje. Así que me gustan estas cosas frikis, tenía ganas de Estados Unidos y ahí hemos ido. Empezamos con los mapas, primero de Kansas y luego de Oklahoma. El mismo escenario que en los vídeos anteriores. Hoy me gustaría grabar todos, pero es que no me das tiempo. Grabaré 3 o 4 estados, 5 y ya está. Bueno, bolsa con $100, ojalá fuesen de verdad. Esto... Los mapas que vamos a ir de la 24, que nos quedamos la anterior por aquí, a la 38, que es la unión con Texas. Bueno, como decía, salimos de Chicago, desde allí, en el lago Michigan, vinimos por aquí por Illinois, en San Luis ya estábamos en Missouri, nos quedamos por ahí por Springfield y pasamos pisando un poquito Kansas, muy poquito. No sé si eran 12 kilómetros o cosas así, o 12 millas, no recuerdo. Pero muy poquito. Y nos metemos en Oklahoma. Iremos a Oklahoma City. Bueno, pues de eso va a ir este vídeo. Kansas y Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica. El anterior, aunque dejé imágenes de a dónde íbamos, no correspondía realmente a Missouri, pero dejé imágenes, da igual. De Cars on the Route 66, Galena, tal y cual. Bueno,
Pues esto ya pertenece a Kansas, que Kansas se llama The Sunflower State, el estado girasol. Lo dije en los anteriores vídeos. Bueno, por aquí tengo todos los mapas y tal, y mi grabación con la GoPro. En Estados Unidos, a diferencia de España, que pasa de una comunidad autónoma a otra y el cartel es verde con unas letras blancas, pues en Estados Unidos tienen su denominación o como se quiera llamar, ¿no? Además de unos logos, en este caso pues un girasol, colorines, tal, California, tal, pues cada estado tiene su pequeño logo y historia, les gusta decir a ellos, ¿no? Igual que en las matrículas también de los coches. Bueno, pues esto era lo primero, estábamos en la página 24. Lo ponemos aquí, la 25, Nelson's Old Riverton Store. Esto pone aquí sándwich, no me acuerdo por qué dijo esto mi pareja, pero bueno, ahí lo dejo, en Galena. Estaba a 5 minutos, estaba muy cerca donde estábamos antes, estos 2 minutos, 3 minutos, un cuarto de hora, lo veis, es una continuación de fricadas una tras otra. Ah, sí, ahora recuerdo el restaurante este. Al final no entramos ni nada, pero estuvimos allí en la puerta, pero bueno, lo habré dejado una foto. Cuando llegue el vídeo, pues lo grabaré. Ahí está, o estará grabado, aunque sea la portada. Riverton, Ruta 66, escultura de Kansas 66 de hierro con llantas de coche. Sí, lo recuerdo. Estaba muy cerca, sí, 2 minutos. De hecho, desde aquí, desde esto, se veía ya esto en una esquina, si no recuerdo mal. Bueno, lo siguiente, Rainbow Bridge, antiguo puente de hierro. Puentes de hierro de eso, pues hay una barbaridad, igual que una barbaridad de gasolinera, una barbaridad de cosas que son los World Largest o World Biggest o lo que sea, ¿no? Bueno, pues gasolinera y tal, y esculturas de ese tipo con cosas de coches, llantas o bloques de motores, hay muchísimos. Bueno, el bridge este se va paralelo a la carretera, pero se puede pasar, sí, lo grabé pasando por allí. Lo siguiente, Kansas, welcome you, señal, welcome to Oklahoma City, Oklahoma Sin, la señal de entrada a Oklahoma. ¿Habéis visto? Ya hemos terminado Kansas. Kansas era muy poquito. El cartel de bienvenida a Kansas y el cartel de bienvenida a Oklahoma, ¿no? Así que esto por aquí, hemos visto la página 25. Vamos con la 26. Por allí, 26. Bueno, History, tal, Conoco, Filling Station, pues otra gasolinera de 1929-1930 con tiendas de recuerdos. También hay muchas tiendas de recuerdos, tal. Bueno, no sé si esto realmente pertenece a Kansas, porque aquí tengo otra vez la separación Kansas-Oklahoma. Ahora veremos cómo se llama Oklahoma. Bueno, sí, Oklahoma. Historic, la carretera. Repito, en la descripción, lo dije en el anterior vídeo, si no lo repito de nuevo, dejo un enlace con una galería de Facebook donde está subido todo detallado cada mapa. Si alguien se quiere meter ahí, ve los mapas detallados, pues porque obviamente en el vídeo no se ve con tan detalle, ¿no? Pero bueno, yo lo voy comentando. Igual que subiré fotos de todas las rutas. Me hice infinidad de fotos, igual que tantísimos vídeos. Bueno, Miami, Coleman Theatre, tal... y Kansas, Oklahoma, aquí no me cabía, bueno, lo pongo así, ¿cómo se llama? Oklahoma, The Sooner State, el estado de los tempraneros. El estado de los tempraneros se le llama a Oklahoma. Luego, Ribbon Road, Sidewalk, Highway, Landmark, bueno, monumento a la carretera original de 9 pies de ancho. Ahí está muy cerca, a 6 minutos. Y luego a 11 minutos, Crossstar Flag and Tag, Museo de la Ruta 66 con coche y camión antiguo. Pues hay muchísimas cosas con coche y camión antiguo, pero muchísimas. Os vais a hartar si queréis hacer la Ruta 66. A mí personalmente es que me gusta esto, por eso elegí hacer la Ruta 66 en un país, Estados Unidos de Norteamérica, que ya le tenía ganas hace muchísimo. Lo expliqué en ese vídeo, ¿por qué allí? El primer vídeo que subí sobre la Ruta 66 se llamó así, ¿por qué allí? Doy mis motivos. Luego subir los preparativos, que el vídeo de los preparativos realmente no lo graba todavía, pero bueno, lo quiero subir antes que esto de los mapas. La 26, vamos con la 27. La 27, Pryor Creek Bridge, antiguo puente de hierro transitable, ¿lo veis? Al final son pues muchas fricadas con otra. Esto significa que hay gasolineras por allí.
Hay muchísimas gasolineras, no vais a quedar tirados en Estados Unidos. Prácticamente en cada esquina hay una gasolinera, a veces en las 4 esquinas de una calle, en las 4 gasolineras. Impensable aquí en España, en Europa, ¿no? Bueno, lo siguiente, Ed Galloway's Totem Pole Park. Bueno, parques con tótem. No hacía calor esa tarde, pero calor, ¿eh? A coger la salida 28, ahí. Vamos con la página 28. Antes era salida 28 y ahora la página 28. Esto es un mito de la Ruta 66. La ballena azul de Catoosa, Blue Whale of Catoosa. Ballena azul. Además, allí hicimos un picnic. Hay 1, 2 y 3 gasolineras hasta llegar a Catoosa y hay una media hora desde los Totem Pole Park estos, ¿no? Bueno, lo siguiente. Tyler's Good Food Café. Restaurante típico, tipo película gris. Y bueno, pues este es el recorrido. Ahí lo tenemos. Anderson Travel Service. Pues son anotaciones que yo me hago para ir conduciendo. Mira, ese tal. Pues por aquí a la izquierda. La rotonda. Una rotonda, ojo. Una rotonda, ¿eh? Y ya queda un poquito. Dije en el anterior vídeo que en toda la Ruta 66 habremos hecho 5 rotondas aproximadamente. Ya llevamos 4, creo. Haciendo esquina. Ahí está, haciendo esquina. La 28, vamos con la 29. Golden Driller Statue. Gigante de 22,8 metros de 22 metros, operario petrolero con la mano en una torre de perforación. Esta zona, bueno, pues es conocida por eso, por la extracción de petróleo. Golden Driller. Tulsa Home Show MX. Porque este gigante detrás, como hay un centro, no es centro comercial, es como una nave enorme y en el interior hay apuntes, hay un circuito de BMX que está cubierto, ¿no? Bueno, pues eso por ahí. Luego, Back Upton's Cosmic Curious on 66. Tienda en una gasolinera de los años 50, neones, gigantes, había un tipo y también una tía, gigantes, ¿no? Bueno, pues muy, muy curioso esto también, ¿no? Fricadas que me gustan, si no os gustan, pues os respeto y ya está, pero a mí me gusta este tipo de viajes así frikis, ¿no? Tiene muchísimas cosas frikis la Ruta 66 y Estados Unidos en general, muchísimas cosas frikis, muchísimas cosas idénticas a como son en las películas, totalmente, hay que estar allí para realmente confirmarlo, Bueno, lo siguiente ya, punto 20 de aquí, Cyrus Avery Centennial Plaza. Bueno, aquí me acuerdo con una comparación de un carruaje con un coche de principio de siglo, plaza con carruaje con caballos en metal US versus coche de principio del siglo XX. Cambio de época del coche de caballos a los primeros coches, igual que estamos viviendo, dicen que la nueva época es coche eléctrico, si alguno se lo cree, de la gasolina a los eléctricos. Bueno, aquí, en esta zona de Tulsa, es de las zonas donde más barato es el combustible en todo Estados Unidos. Y dije en el anterior vídeo que llegué a pagar el litro de gasolina pasados de galones a litro y de dólares a euros a 80 céntimos. Y bueno, pues aquí por la zona de Tulsa es de las zonas más baratas de Estados Unidos. Y aquí, otra rotonda, pues ya quedarán muy pocas por hacer más la Ruta 66 y no llevamos ni un cuarto del viaje. Cyrus Avery Centennial Plaza. Bueno, vamos con la 30. En este vídeo, repito, llegamos hasta la 38. De Cyrus a Historical Village. Ruta 66. Museo al aire libre con vagones de tren, torre de perforación, cartel, gasolinera. Es una zona típica de esto, de extracción de petróleo, ¿no? Está a 5 minutos. Lo siguiente, Route 66 Interpretive Center. Antiguo edificio militar que ahora es un museo dedicado a comprender la construcción e historia de la Ruta 66. Bueno, aquí creo que no paramos. Estaba ya 1 hora 20 y nos interesaba más lo siguiente. OK Country, John's Place. Museo personal con cosas de la Ruta 66, coches clásicos, Volkswagen T1, escarabajo semienterrado y un montón de cosas. Nos estamos refiriendo a John Hargrove, un mito de la Ruta 66 con el que además tuve la suerte de hablar. Lo veréis cuando lleguemos al vídeo de aquí. Llegamos allí, estaba cerrado, nos quedamos un rato en la puerta, parecía que
pues íbamos a tener mala suerte de no poder conocerlo, pero se abrió la puerta, bajó con su perro, que se llamaba Buddy, creo, y estuvo con nosotros, nos enseñó todo aquello. Además, no se acercaba mucho a nosotros, nos comentó que llevaba un tiempo malo, estaba regulera el hombre, y bueno, estuvimos con George Hargrove, y sobre todo yo, mi pareja menos, pero yo estuve hablando con él bastante, porque temas de motor, me habló de la Bultaco, y bueno, pues los que nos gusta el motor al final, pues nos entendemos unos con otros, ¿no? Estuvimos con George Hargrove. Luego nos dijo que tirásemos por una carretera paralela por la que de los Beatles, no me acuerdo quién, cuando cumplió 66 años con un Ford Bronco, tiró por allí y bueno, realmente estaba señalizado así, ese de los Beatles, Paul McCartney creo que era, ¿no? Allí abajo de su casa. Bueno, lo siguiente, Arcadia Round Barn. Este granero, sí, un granero, ¿lo veis? Redondo rojo de 1898, que ahora en el interior es un museo. Otro mito de la Ruta 66, pero sobre todo aquí importante esto de George Hargrove. Hay que tener suerte de coincidir y poder entrar a su casa. La abre con total libertad. Vaya, pues él se sienta allí y te dice, tú haz lo que quieras por aquí. Incluso me acuerdo que tenía allí refresco y nos invitaba si querías. Si, ahí los tenéis, si queréis los cogéis y ya está. Luego, bueno, pues si se quiere se da un donativo, no es obligatorio, pero bueno, ya está. Lo siguiente, vamos a Oklahoma City National Memorial Museum. Esto tiene relación con el atentado de 1995 en Oklahoma City, un homenaje. Y bueno, pues está a 40 minutos, 38 kilómetros, y aquí está todo esto. Así hasta llegar. Lo es, bajo las vías del tren, cruce con círculo rojo, tal, notas que yo me hago, hasta el Centennial Memorial Plaza, City National Memorial tal. Bueno, esta es la página 31, vamos con la 32. Chickasaw Bricktown Ballpark, el estadio de béisbol de los Dodgers. Ahí está, muy chulo, ¿eh? Además allí estamos ya casi anocheciendo. Muy chulo el estadio de los Dodgers. No podíamos entrar, había partido y bueno, pues nos quedamos en la puerta, pero toda la decoración, los neones, la luz, el ambiente que había allí en la calle, muy chulo esta zona, unos lagos que había por abajo, tipo, bueno, lo veréis cuando lleguen los vídeos. Lo siguiente, el Paycon Center, que está a 2 minutos, lo veis, está muy cerca del estadio de béisbol, y es el estadio de los Oklahoma City Thunder. De la NBA, no el estadio de baloncesto, que además aquí veréis cuando llegue el vídeo, coincidimos con una concentración enorme de moto Harley, Indian, alguna Honda Goldwing había por allí, bueno, lo veréis, un montón. Yo nunca he visto tantas motos de ese estilo juntas, ¿no? Lo veréis. Y luego pues ya aquí al hotel, ¿no? Bueno, pues está el hotel a 13 minutos de aquí, por lo que estábamos cerca, y ya está. Antes se ve Galaxy Home Recreation, bueno, el hotel Howard Johnson by Wyndham, ahí está. Vale, pues hemos visto la página 32, vamos con la 33 ya, sería empezando día 7. Como digo, día 7, salimos de Oklahoma City y terminamos en Amarillo. Aquí en Shamrock ya pasamos a Texas, que será un vídeo aparte, pero bueno, ese día del 7 a Oklahoma, Amarillo. 6 horas 40 minutos, 450 kilómetros. Y lo primero del hotel, o sea, desde aquí tenemos 13 minutos a la Birrería Díaz, que es un restaurante mexicano con un mural. Ahí está. Bueno. Luego, Lake Overhorse Bridge 66, pues otro puente de metal, y ya son varios los que hemos pasado o visitado. Ahí está, esto está en Bethany. Luego, la señal del Reno, el Reno Sign, señal grande, incluso puedes meterte en los 66 vagones de tren antiguo, rejillas con candado, bueno, pues eso, esto está ahí haciendo esquina. Pasamos a la 34. Lucille's Historical Highway Gas Station, pequeña gasolinera antigua con monolito homenaje a Will Rogers. La ruta 66 se llama Will Rogers Highway, igual que The Mother Road, la carretera madre, o The Main Street of America, también se llama la ruta 66. Pero bueno, Will Rogers Highway es el nombre principal de la ruta 66. Aquí vemos que hay una gasolinera y bueno, pues está a 46 minutos y ahí llegamos aquí. Bueno,
Lo siguiente, también de Lucille's, está a 6 minutos, 4,1 millas, Weatherford, restaurante ambientado en la Ruta 66, tienda de regalos, mural, no, bueno, pues eso era la página 34. Vamos con la 35. De Lucille's a Oklahoma Route 66 Museum, un museo ambientado en la Ruta 66 con coches clásicos, tal. Cuesta la entrada $7. Aquí entramos. Este museo está grabado. Ya lo veréis. Y tenemos una gasolinera, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muchas de ellas, como he dicho, no sé si en este vídeo o en otro, en un mismo cruce de carreteras, hay una gasolinera aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Y es interesante saber que en muchas gasolineras es más barato si pagas con cash antes que con card o con tarjeta. Es más barato pagar en efectivo que con tarjeta. Unos 10 céntimos más barato en efectivo que con tarjeta. Ojo, no en todas, pero sí que en algunas gasolineras. Si entra por la autovía, coger la salida 21, anotaciones que yo me voy haciendo. Así hasta el museo sobre la Ruta 66 de Oklahoma. Estamos en el 6, vamos en el 7, página 36. Bueno, Old Town Museum. Museo como si fuese un pueblo antiguo y cuesta $5. Así, cogemos la salida 61, Canute, Elk City, y ahí llegamos, que se ve a la derecha. ¿Lo veis? Bueno, aquí tenemos un montón de cosas expuestas de ver. Obviamente todas es imposible y hay muchísimas más por ver y por hacer, pero es que todo es imposible. Además este día ya era larguillo, luego hay otros días que son incluso más largos, pero bueno. Estamos en el Town Museum, se va a la derecha, que una gasolinera, aquí otra. Lo siguiente, Timber Creek Bridge, Route 66, puente de 1926. Y a mí lo que me gusta es que esta gente lo que cuida las cosas antiguas, Esto en España pues sería un puente que o no existiría o estaría medio derrumbado, te ponía que no circulases por ahí o lo que sea, pero lo que cuidan esta gente allí, la memoria antigua, memoria histórica, es increíble, y todo lo bien clasificado que los tienen, ordenados, me llamó mucho la atención y me gustó mucho. A mí que me gusta mucho el orden y tener las cosas bien presentables. Bueno, la página 37, que es la penúltima antes de pasar a Texas, seguimos en Oklahoma. Windmill Sculpture. Coches antiguos oxidados en un prado. ¡Hala! ¿Cómo te queda, aquí en España o incluso Europa pues te vendría medio ambiente, que no sé qué, que si el Seprona, que tal, siendo en tu propiedad. Pues no, allí hay muchísimos prados o descampados de casa con coches antiguos oxidados, igual que se ve en Gas and Monkey, en la serie de este tipo de coches de preparación y tal allí en Estados Unidos, que van con un pick-up, con un remolque enorme buscando por ahí por las carreteras. Es tal cual eso, es tal cual, Bueno, aquí una gasolinera, amarillo, y aquí llegamos, ¿no? De hecho, podía haber grabado un montón, pero es que no pude grabar todo, pero hay un montón de sitios con coches antiguos oxidados, ahí tirados, en chasis prácticamente, increíble, o con los bloques motor, bueno, pero sí que grabé muchas cositas, ya lo iréis viendo. Sand Hill Curiosity Shop, a 2 minutos de ahí. Museo personal de Harley, pero no motos. No recuerdo bien el que era esto. Hubo otra cosa que también es un mito de la Ruta 66, puede ser esto. Que la verdad que el tío no me hizo mucha gracia, y lo comento luego en el vídeo al final del día en las conclusiones. No me hizo mucha gracia. Si es lo que yo pienso, yo qué sé, lo vi un poco como sobreactuado. No sé si era este sitio u otro. Creo que era aquí. Bueno, sí, creo que era aquí. El 11, One Room Jail, pequeña cárcel con fotos e historia para leer. Ahí está, en una zona que se llama Texola. Aquí es curioso, en Texola, por esta zona, hubo una casa en la que vi un Peugeot 504, el mítico Peugeot 504 antiguo, creo que es 504 antiguo, años 70, 80, con versión americana, con los parachoques anchos, las luces laterales. Lo vi allí en una recta de Texola, antes de llegar a la cárcel esta. Bueno, estamos en la 37, ya vamos a pasar casi a Texas, todo más grande en Texas, dicen, ¿no? Pues doy fe. Vamos aquí, nos quedaremos aquí.
de Guantala, Welcome to the Texas Sign, pared de ladrillo con letrero de Texas y la forma del estado, ¿no? Bueno, y aquí nos quedamos ya, antes de pasar a Texas, The Lone Star State, el estado de la estrella solitaria. Así que bueno, nos quedamos aquí, como digo, hemos visto Kansas y Oklahoma, y antes de pasar a Texas, que es todo esto, que nosotros recorreremos esta parte, dirección amarillo, que está ahí amarillo, pues me vuelvo a grabar con la GoPro y despido el vídeo de estos mapas, Kansas y Oklahoma. Así que bueno, pues hasta aquí va a llegar este vídeo de los mapas de Kansas y Oklahoma. En el siguiente vídeo empezaremos con Texas, el estado de la estrella solitaria, y ya está, cada vez van quedando menos, quedan, bueno, pues todavía quedan unos pocos realmente. Texas el 5, tenemos que llegar hasta California, que es el 10, ¿no? Me parece interesante poder compartir esto con vosotros y que veáis lo que vamos a ir viendo en los vídeos que van a empezar del viaje, bueno, pues cuando termine todo esto. Así que ya está. @NachoAKB según mi cuenta de Instagram, por aquí algún vídeo que os deje, el botoncito para suscribir al canal si os apetece, la lista de reproducción completa de este viaje, todos los preparativos, todos los mapas, los vídeos diarios, los vídeos que haga una vez termine lo que es el viaje, otros vídeos extras que haga además de lo que es la ruta en sí. Y bueno, pues por aquí otro vídeo que os deje. Ya está, pulgar en alto, un saludo desde Málaga.